Rápidamente les quiero hablar de algunos libros hoy. El primer libro del que les quiero hablar es Cabe la forma, del señor Mario Montalbetti. La verdad es que debe ser el mejor libro que he leído del señor Montalbetti, en lo referente a poesía principalmente, y quizás su mejor libro en general. Tiene todo, literalmente tiene todo. Tiene poemas de desamor, tiene poemas sociales, tiene ars poética, tiene un diálogo platónico, tiene crítica de arte, tiene anécdotas, pero lo que más me sorprendió es que el señor Montalbetti se permite ser chistoso y realmente en el poema dedicado a Rodolfo Nostroza se permite ser no solo irónico o sarcástico, sino chistoso. Igual también en algunos pasajes de algunos poemas previos, ¿no? En lo referido a la política, se permite realmente ser chistoso. Eso me sorprendió muchísimo, encontrar que fuera una persona con tan buen humor. Honestamente, hacer una crítica o comentario más pormenorizado de este libro me supera ampliamente. Es un libro fabuloso, estoy seguro que retornaré una y otra vez y se los recomiendo muchísimo. El segundo libro del que les quiero hablar es Sexual Selection, A Very Short Introduction. Es un tema muy poco conocido por las personas que no somos biólogos. Yo no sabía del tema antes de, pues, sentirme como intrigado, ¿no? Por el título de ese libro. Y la verdad es que es maravilloso porque explica todo este desarrollo evolutivo que puede haber, cuyo objetivo es ser más efectivo en la reproducción, tanto de parte de las hembras como de parte de los machos en el reino animal, ¿no? Sucede que siguen una serie de estrategias bastante razonables, cada uno desde sus puntos de vista, ¿no? Ahora, no, los roles de género dentro del mundo animal son muy variables y son muy variados. Por ejemplo, tenemos a un extremo, tenemos a los caballitos de mar, donde es el macho el que carga con todo el peso de llevar dentro del vientre a las crías, y tenemos, bueno, pues al otro extremo las cosas más conocidas, ¿no? Donde es la hembra la encargada. También tenemos muchos ejemplos de insectos que son muy buenos, como el de cierta clase de grillos que hacen un regalo nupcial a sus parejas. Al hacer este regalo nupcial, que es más o menos una tercera parte de su peso corporal, pues hace que sean ellos los que realmente invierten más al momento de la reproducción y hace que tengan actitudes bastante más similares a las de hembras mamíferas. Dentro de una especie hay varias presiones evolutivas, ¿no? Tenemos la obvia selección natural, que es la supervivencia del más fuerte, pero nuevamente ahí entra también la selección sexual. Es decir, las hembras tienen mucha más autonomía de lo que pensamos, ¿no? ¿Y cómo se llegó a estas ideas de selección sexual? Pues a través de observar la gran variabilidad que había en las aves, sobre todo en los machos, ¿no? En cuanto a su morfología. Y como les digo, es este tema de quién invierte más recursos en la reproducción. Aquellos que invierten más recursos o que tienen recursos más escasos relativamente son quienes suelen ser más cuidadosos al momento de escoger o más selectivos, que es lo que normalmente pensamos nosotros cuando pensamos en hembras de mamíferos, ¿no? Por ejemplo. Y sucede que esto es así porque las hembras en aves y en mamíferos suelen estar limitadas por la cantidad de huevos que pueden poner, ¿no? Mientras que los machos pueden emitir millones de espermatozoides y pueden eyacular múltiples veces sin mayor gasto. Entonces, desde la perspectiva de los machos, la mejor estrategia es tener relaciones con la mayor cantidad de hembras posible, y desde la perspectiva de las hembras, más bien es la de ser muy cuidadosa y seleccionar a la mejor pareja posible para asegurar el éxito de sus crías. Esto significa que una pequeña ventaja, o sea, dentro de los machos, una pequeña ventaja al momento de la reproducción va a tener un efecto desproporcionado sobre la siguiente generación, porque una pequeña ventaja que tenga un macho al momento de reproducirse va a hacer que tenga una mucha mayor descendencia. Y es por esta razón que la selección sexual actúa más fuertemente en machos y solemos ver que son los que tienen una morfología mucho más variada. Ahí llega a casos tan extremos como el de, bueno, el combatiente, ¿no? Bueno, una especie de combatiente específicamente, el Philomachus pugnax, que tiene un macho independiente territorial, que es bastante más grande, tiene un satélite que es bastante diferente morfológicamente del macho territorial, y que
mientras el macho territorial defiende un territorio y todas las hembras de ese territorio, digamos, le pertenecen, el satélite más bien va volando por ahí y va viendo qué hembra está solita y ¡ta! Ataca, ¿no? Y se reproducen ahí. Y luego escapan, ¿no? Y sin embargo hay también una tercera clase de macho que también es muy distinto morfológicamente de los otros dos, pero que es muy, 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 muy parecido morfológicamente a las hembras. Es el que se llama el imitador o el fader. Y lo que hace este macho es ir al nido y pasar como si fuese una hembra, ¿no? Entonces el macho territorial pues va, observa y dice, ah, bueno, son puras hembras, y se va, ¿no? Después de estar ahí patrullando un poco, y aprovecha y se reproduce ahí, ¿no? Estos tres tipos de macho coexisten, y coexisten porque han tenido bastante éxito reproductivo dentro de la especie, ¿no? La especie ha alcanzado una especie de, una suerte de equilibrio con estas tres estrategias. Luego hay todo un tema llamado conflicto sexual. Yo no lo sabía, pero hay varias especies de patos que son, pues, tienen mucho a la violación de las hembras. Y las patas, en este conflicto, han evolucionado algunos mecanismos de defensa. Es decir, los patos evolucionaron mecanismos de ataque, ¿no? Entonces tienen erecciones explosivas y, bueno, tienen un pene en forma de resorte, ¿no? En forma de espiral, como para, ¿no? Y así atacar muy rápidamente. Pues las patas evolucionaron mecanismo en el cual más bien giran el conducto vaginal en la dirección opuesta de la espiral del pene del pato, como para impedir la reproducción, ¿no? Dado que es un tipo de reproducción no deseada por ellas y que más bien empeoraría para ellas sus chances de tener éxito reproductivo. Sí, hay muchos temas muy intrigantes en este libro que me gustó mucho y les recomiendo mucho adentrarse en el tema porque es súper interesante, ¿no? Y nos ayuda mucho a entender que los roles dentro de la naturaleza no son de una sola forma, ¿no? Sino que hay mucha variabilidad en ellos. Y que en general, pues hay un rol más activo de las hembras en el momento de la reproducción, ¿no? Hay bastante más variedad de conductas y roles sexuales de lo que pensamos. Y por último, que las aves no son exactamente monógamas, digamos, ¿no? Como muchos pensamos que las aves pueden tener, son monógamas y tener una pareja social, pero análisis de ADN nos muestran que las nidadas ni siquiera tienen un solo padre, ¿no? Entonces hay bastante más libertad reproductiva aún dentro de especies como las aves. Y por último, uno siempre inevitablemente piensa en los humanos, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros ahí, ¿no? Pues es algo que muy, muy acertadamente este libro no se adentra, nos lo deja ahí, simplemente, pero claro, uno también, al menos en mi caso, yo me puse a pensar, oye, claro, quizás este tipo de cosas expliquen un poco por qué los antiguos, o sea, los seres humanos antiguos, porque uno siempre dice, oye, qué raro, ¿por qué siempre han sido tan abusivos con las mujeres, ¿no? Tan represivos con las mujeres? Y quizás tenga algo que ver con esto, ¿no? Con el hecho de que es a través de la selección sexual desde las hembras que uno puede más fácilmente dar forma a una clase o privilegiar ciertos rasgos dentro de los machos de la especie, ¿no? Y si uno necesita que sean agresivos, que sean violentos, que sean buenos guerreros, etcétera, imagino que la solución que encontraron los antiguos era pues ser un poco más represivo con las mujeres y tener una sociedad guerrera que pudiera triunfar frente a tribus opositoras. Pero son conjeturas de las que no tengo idea y me gustaría discutirla con alguien que sepa el tema. Así que nada, hasta luego.